profesor. Ya. Sí, profesor. Bien, jóvenes. Vamos entonces a desarrollar ahora el tema de Egipto, el don del Nilo. Veamos. Egipto es una de las civilizaciones, más antiguas, ¿no? Casi paralela a lo que es Mesopotamia. Una vez una pregunta de examen donde decía lo siguiente, ¿no? Bueno, dos preguntas sencillas, fáciles. La primera, ¿quién dijo que Egipto es un don del Nilo? Heródoto. Heródoto. Bien. Ahora, si nos fijamos en el mapa, bueno, esta es una foto de satelital del Valle de Egipto. La pregunta fue la siguiente. Bien, si no existiera el Valle del Río Nilo, entonces eso verdecito que ves ahí con esa línea delgadita verde, y por acá tenemos, recuerda, desierto, por acá también tenemos desierto, por acá también es desierto, por acá también es desierto. La pregunta del examen dijo lo siguiente. Si no existiera el río Nilo, entonces Egipto, ¿qué sería? Desierto. Cierto. Desierto. Bien, desierto, pero ¿qué desierto? O sea, una zona deshabitada. Que no está Ese habitada. No había más. Ese desierto tiene un nombre. ¿Del Sahara? Sara. Sara. ¿Ah? Correcto. El Sahara. Dice, la respuesta que aquella vez dio la UNSA fue, sería una extensión del desierto del Sahara. Extensión del desierto del Sahara. Bien, listo. Vamos entonces. ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es la ubicación? Al noreste de África. Noreste de África. Al noreste de África. Este de África. Ahí se ubicó Egipto. Ahí se ubicó Egipto. Muy bien. Veamos. Sí, el África está, bueno, Egipto está en el noreste del África, límites, recuerda, al norte, mar Mediterráneo, límite al sur, Nubia, aquí está Nubia, listo, por el este, el Mar Rojo, y por el oeste, el desierto del Sahara, o también conocido como el desierto de Libia. Muy bien, otra cosa más. Dice lo siguiente, clima. ¿Qué tipo de clima tendría pues una zona desértica? Clima caluroso. Seco. Escaso de lluvia. Seco, caluroso y seco. Y ¿Sí? escaso de Recuerden, lluvia. clima caluroso y seco. Pero también esto va a ser muy importante en la conservación del arte egipcio. Clima seco, no llueve, entonces el arte egipcio se ha conservado por mucho más tiempo de lo que usualmente sería. Ahora, ese clima es tomado como segundo factor de conservación. ¿Ya? Segundo factor de conservación. Ojo, habíamos visto, por ejemplo, cuando hicimos Mesopotamia, les dije, en Mesopotamia tenemos factores de clasificación. ¿Y cuáles son los factores de clasificación? Arte, Mesopotámica. ¿Cuáles? arte, guerra y religión. Correcto, ¿sí? Correcto. Guerra, religión y entorno natural. Factores de clasificación. Pero en Egipto es factores de conservación. El segundo factor de conservación viene a ser el clima. Ahora, en el mes de mayo, jovencitos, del desierto viene un viento sofocante. ¿Con qué nombre se le conoce? Siroco. Siroco, o también conocido como viento sofocante. Viento sofocante. ¿Ya? Muy bien, veamos las regiones de Egipto. Tenemos dos regiones, Alto Egipto y Bajo Egipto. Pero hay un punto medio. Entonces, tenemos Memphis. Memphis hacia el norte es el Bajo Egipto. Memphis hacia el sur es el Alto Egipto. El Alto Egipto.
Recuerda que el río Nilo entra por la parte del Alto Egipto, tiene su recorrido y termina en el Bajo Egipto, desembocando en el mar Mediterráneo. ¿Ya? Mediterráneo. Lo voy a poner aquí. Mediterráneo. Ahora tenemos en el Bajo Egipto, por ejemplo, en la zona verde. Profe, se le escucha entrecortado. Profe, se le escucha entrecortado. Profito, Se lo escucho. escucha robot. No se le Espérate, escucha espérate, bien. espérate. Espérense, por favorcito, espérense. Vamos a mejorar las cosas, ¿ya? Ya está. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Y ahora sí. Sí, profitas. Ya, ok. Bueno, les decía lo siguiente. ¿Por qué se caracteriza? A ver, controlen esos audios también, ¿ya? Me acabo de poner audífonos, así que cada vez que hacen bulla, pues acá pues, siento el sonido pues mucho más fuerte, ¿ya? Bueno, te decía entonces lo siguiente. En el Bajo Egipto vas a ver que hay una zona amplia verde y vas a ver que el río Nilo se abre en varios ramales. ¿Con qué nombre se le conoce? El delta. Zona delta. Zona delta. La zona del Taika, ¿sí? Delta. La zona del Delta. Taika, el delta del Nilo, el delta del Nilo. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué otra cosa más? A la zona del Bajo Egipto entonces se le llama la zona del Taika. ¿Listo? Ahora, es una zona altamente productiva. Pero es también en la zona del Bajo Egipto que vamos a encontrar, por ejemplo, las principales atracciones turísticas arqueológicas de Egipto, en este caso, las famosas pirámides. ¿Cuáles son las famosas pirámides de Egipto? Keops, Kefres y Miserino. Muy bien. ¿Cómo se llama la planicie donde están ubicadas estas tres pirámides? Giza. Giza. La pirámide de Giza. Y en la misma planicie de Giza se encuentra la escultura más grande de Egipto. ¿Cómo se llama? Esfinge. La Esfinge. La famosa Esfinge. ¿A qué dinastía pertenecen las pirámides de Keops, Kefren y Miserino? ¿A qué dinastía pertenecen? Va a ser 4. A la cuarta dinastía. A cuarta dinastía. Periodo. Periodo. Imperio Antiguo. Correcto. El Imperio Antiguo. Vamos ahora al Alto Egipto. ¿Por qué se caracteriza el Alto Egipto? Vamos a ver. Primero el nombre. Se le conoce también como la zona del valle. El valle se vuelve más estrecho. Ya se dice que el valle pues alcanza un ancho de unos entre 5 a 30 kilómetros. Muy bien. Pero también aquí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de centros arqueológicos. Por lo tanto, el Alto Egipto también se le conoce como la zona arqueológica. Vamos a hablar del río Nilo. El río Nilo nace en el África Central, de los lagos Victoria y Alberto. La dirección de este río es de sur a norte. ¿Por qué región egipcia entra el río Nilo? Chicos, Bajo Egipto. Alto. Alto. Por el alto. Por el Alto alto. Egipto. por el Alto Alto. Egipto. Sí, por el Alto Egipto. Muy bien, listo. Ahora, este río Nilo, bueno, se supone que es el segundo más caudaloso del mundo, después del Amazonas. Bien, también en cuanto a longitud. Y resulta pues que este río Nilo, el día de hoy, bueno, muchos países están en problemas por la posesión del agua. Ahora, otra cosa más. Cuando llega al norte de Egipto, empieza pues a abrirse y para poder llegar al río Nilo. Inicialmente en la antigüedad dice, habían 7 brazos, pero que en la actualidad solamente quedan 2, el Rosetta y el Damietta. ¿Por qué es importante el río Nilo? Tráeme un poquito de agua, chicos. Vía de comunicación. Economía, agricultura, Agricultura. Piensa un ratito, vengo. Profesor, tome un poco de agua. Tome agüita, profesor. Tome agüita, profesor. Agüita, profesor, agüita. Besito. Agüita con miel. Ahí ya.
Ya. Yes. A ver. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Qué importancia tiene el río Nilo? Veamos. Dice, en el aspecto económico, es una vía de comunicación. Vía de comunicación. ¿Por qué? Porque la producción agrícola de Egipto va a salir justamente por el río Nilo. Vía de comunicación. Ahora, esta vía de comunicación, ¿qué va a favorecer? Va a favorecer el enriquecimiento de Egipto. En cuanto a la religión, si lo relacionamos el río Nilo con la religión, vamos a ver, por ejemplo, que dentro de su, de repente, interpretación de la naturaleza, recuerda que no tenía filosofía, tenían religión. Entonces ellos van a pensar, pues, que el río Nilo era una divinidad que los protegía del avance del desierto, del dios, es más, lo relacionaron prácticamente al desierto con el dios del mar, Set. Y al río Nilo prácticamente lo convirtieron en un dios benefactor, un dios que le daba vida a Egipto. Dentro de sus concepciones religiosas también pensaron que el río, al momento de morir, era necesario ir al más allá. Pero para poder llegar al más allá necesitabas salir por Egipto. ¿Por dónde ibas a salir? Ibas a salir por el río. Otra cosa más. Muchos animalitos que el día de hoy viven a orillas del río Nilo, en su momento fueron tomados prácticamente como seres divinos. Y dentro de esos seres divinos destaca, por ejemplo, el dios Horus, que era, pues, era representado por el halcón. Y en este caso, cuando hagamos religión, tendremos que hablar de los dioses híbridos, aquellos dioses que tienen la cabeza de algún ser, que sea de repente ave, de repente un mamífero, etcétera, etcétera, pero con un cuerpo humano, dioses híbridos. En cuanto a la agricultura, resulta que el río Nilo ha sido importante y es importante, ya prácticamente llevarían unos 6.000 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las etapas que tiene el río Nilo, determinan las actividades en cuanto a la agricultura. ¿Cuáles son? El río Nilo tiene 3 etapas, o 3 periodos. La inundación, la siembra y la cosecha. Inundación, Aket, siembra, Peret, cosecha, Shemu. Ahora vamos a tomar en cuenta que cada etapa o cada periodo está determinado por un lapso de 4 meses. La inundación va a ser de junio a septiembre, la siembra de octubre a enero y la cosecha de febrero a mayo. Preguntamos entonces, si estamos en el mes, bueno, ya estamos primer día de abril, ¿en qué etapa estarían? ¿Cosecha? Cosecha. Estarían en la época de la cosecha o Shem. Ahora, vamos a trasladarnos a los primeros momentos en que los egipcios logran asentarse en el valle del río Nilo. Ellos no tenían conocimiento de cómo funcionaba la naturaleza, de en qué momento podría venir de repente esta inundación. Pero como están, recuerda, al ladito lo tienen al desierto, prácticamente se van a acurrucar, como quien dice, a orillas del río Nilo. Y tienen que estudiarlo. Y se van a dar cuenta entonces que las inundaciones son temporales. Y ellos tenían entonces que establecer cuándo se volvería a dar estas inundaciones para poder ellos adecuarse con su agricultura. Entonces, observando la naturaleza, observando el espacio, se van a dar cuenta en la aparición de una estrella, la llamada Sirio. Entonces, va a dar una coincidencia. La coincidencia está de que antes de que se dé la inundación, aparecía la estrella Sirio después de estar 70 días oculta en el firmamento. Entonces lo van a deificar al dios Sirio, o perdón, a la estrella Sirio, y entonces le vamos a llamar la estrella o dios Soti, el dios Soti. Veamos, entonces, al establecer la posición, ¿no?, de acuerdo a la matemática y de acuerdo a la astronomía, empezaron a crear los primeros calendarios, o uno de los primeros calendarios, que ha sido también motivo de pregunta de examen. En un momento vamos a ver esto. Listo. Ahora, llega la inundación y a la UNSA alguna vez se le ocurrió preguntar sobre los colores que cambia el río Nilo en el proceso de la inundación. ¿Qué colores son? Vamos a decir lo siguiente. Ya, normal, digamos que en época normal es azulito. Ya, pero empieza a llover,
Escúchame, tranquila. Take it easy, tranquila. Vamos a encontrar, por ejemplo, empiezan las lluvias en el mes de febrero y eso hace que poco a poco empiece a aumentar el caudal. El caudal va a ser mucho más fuerte y entonces vamos a ver que el color cambia a un color verde. Oiga, pero ¿por qué color verde? ¿Por qué color verde? Porque está arrancando pues las hojitas, ¿ya? Se le escucha entrecortado. Profe, se le escucha entrecortado. Profe, se le escucha entrecortado. Ya. A ver. Claro, profesor. Vamos a ver. Un ratito. ¿Puede repetir lo último, por favor? Sí, no te preocupes, no te preocupes. Ya. Veamos, les decía lo siguiente. ¿Por qué se pone de color verde? Porque en el mes de febrero en el África Central empieza a aumentar el caudal, producto de la lluvia, y empieza a arrastrar, ¿bien? ¿Qué cosa? Arrastrar las plantitas, las algas que han estado creciendo pues en temporada normal. De color verde se pasa a un color rojo. ¿Y por qué color rojo? Porque está trayendo los minerales del África Central. Y después del rojo se pasa a un color amarillo. Y es justamente cuando es de color amarillo que los egipcios aprendieron que tenían que considerarlo. ¿Por qué de color amarillo? Porque cuando es de color amarillo, ¿qué está trayendo? No sucio. ¿Qué está trayendo? Limo. Limo. Está trayendo el limo. ¿Qué es el limo? Fertilizante. Un fertilizante Es natural. un fertilizante natural. ¿De dónde llega el limo? ¿De dónde llega el limo? A ver, Codito. Las inundaciones del río Nilo trae limo. ¡Ah! No. No. Déjame ubicarlo. No Ya sé. está. Muy bien. Ahí está el lugar. De ese lugar sale el limo. De las montañas de Abisinia. ¿Y dónde están las montañas de Abisinia? En Etiopía. Etiopía, montañas de Abisinia. Resulta que hay dos afluentes del río Nilo. Uno es el Advara y el otro es el Nilo Blanco. Advara y Nilo Blanco. Bien. Listo. Entonces ya sabemos la procedencia del limón. Muy bien. Listo. Pasamos ahora a la siguiente. A ver, vamos a controlar algunas cosillas. Kelly, ¿está tu comadre por aquí? ¿O ya se ha ido? Alida, ¿estás por ahí? Sí está, creo. Sí está. Sí está. Está Melanie. Danitza Cielo. Melanie, ¿está o no está? Melanie, ¿está o no está? Aldo. Presente, profe. Ya. ¿Está Gustavo? Gustavo Gutiri. ¿Está o no está? ¿De qué hora tienes clases? No está, profesor. ¿Hasta qué hora viene? No ¿Tú sé, piensas? no sé. La 1, ¿no? Nicole, tu micro está prendido. Nicole, tu micro. Nicole Stephanie, tu micro. Ya. Ok, vamos a ver. Vamos a continuar, ¿ya? Veamos. Egipto ha tenido un problema con el río Nilo durante miles de años. Por ejemplo, el caudal. Bien, el caudal.
la cantidad de agua no es regular, es irregular. Ahora, esto le ha traído problemas a la economía de Egipto a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha sido así? Dice, a ver, lo relaciono con una historia bíblica. Evidentemente vas a recordar de esto. ¿Te acuerdas de esta historia bíblica de José y sus hermanos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Profe. Que llegó a ser vendido, por sus hermanos, porque bueno, se volvió odioso el tipo, y terminó prácticamente de esclavo en Egipto, y por predecirle el sueño al faraón, terminó siendo el gran visir de Egipto. De eso nos demuestra varias cosas. La primera situación, que le dijo, ¿no? Si Egipto va a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y los 7 años de escasez, ¿con qué estaba relacionado? Con el río Nilo. ¿No? Con la Río Nilo. cantidad de agua del río Nilo. ¿Qué resulta? ¿Qué resulta, Juancitos? En su experiencia, los egipcios tuvieron que aprender a medir el caudal del río Nilo para poder determinar sus actividades políticas y económicas. ¿Cómo así? Descubrieron, por ejemplo, que el río Nilo, digamos, en una temporada buena, debe llegar a medir 16 codos. Recuerda que una de las primeras medidas que tienen los hombres para poder de repente determinar las cantidades, tanto de la producción agrícola, tienen que ver con el cuerpo humano, ¿no? La mano, el codo, la brazada, el pie. Entonces, en el caso de los 16 codos, más o menos calculamos que serían pues más o menos 1 metro, o sea, serían 8 metros de nivel. Si el río Nilo llegaba pues a sus 8 metros de nivel, entonces tendría la fuerza suficiente como para poder llegar a los extremos del valle. Ahora, te dije hace un momento que el valle tiene pues un ancho de aproximadamente entre 30 a 5 kilómetros. El problema es cuando no llega a los 8 metros de alto, porque al aminorar su caudal va a perder fuerza, y al perder fuerza, ¿qué pasó? Los extremos de los valles, del valle se van a quedar sin agua. Entonces, el problema no es digamos, el que llegue al extremo, el problema es el largo del valle. Recuerda que este río Nilo, en este caso, digamos, la parte aprovechable para la agricultura, llegaba a tener pues más de 600 kilómetros. Entonces, imagínate si, digamos, bajaba a 14 codos o 7 metros, entonces perdía 1 metro de agua. Entonces, ¿qué pasaba? De repente, en los extremos del valle, los últimos 2 kilómetros no llegaban a tener agua. Y si no había agua, no podías sembrar. Si no podías sembrar, no podías cosechar. Si no podías cosechar, no vendías. Y si no vendías, no había plata. Lo cual entonces hacía que Egipto entrara en problemas económicos. ¿Cómo solucionaron el problema entonces los egipcios? Tuvieron que desarrollar conocimiento matemático, para hacer más exactos, la geometría, ¿bien? La aritmética. ¿Para qué? Sobre todo la geometría. ¿Para qué? Para poder medir el espacio, el terreno, y determinar, ¿no?, las obras hidráulicas que van a permitir captar el agua y extender la tierra prácticamente hacia los costados. De esa manera, entonces, supieron solucionar los problemas. Ahora, en este proceso de aprender a saber, pues, qué cantidad de agua tenía el Nilo y qué cantidad era la propicia para su agricultura, ellos crearon los nilómetros, que eran los nilómetros, o también se llamaban clepsidras. ¿Sí? Repito, se llamaban clepsidras. Entonces, estas clepsidras inicialmente pues eran montones de piedra, y empezaron los egipcios año tras año poder hacer marcas, ¿no?, con respecto al tiempo, cómo iba creciendo el caudal o hasta qué punto podía llegar. Entonces, producto de esa experiencia durante cientos de años, les permitió también establecer sus calendarios, porque va a ser un punto de referencia. Poco a poco mejoraron sus nilómetros, estableciendo pozos, y en las paredes de los pozos van a hacer justamente esas marcas que les van a pedir, les van a permitir medir digamos, la cantidad de agua. ¿Ah? Ahora, esto también va a ser importante porque los egipcios también se van a dar cuenta que si no había pues mucha agua, no podían sembrar, no iban a cosechar demasiado tampoco, por lo tanto los impuestos iban a bajar. Entonces tomaron prácticamente como algo muy importante medir siempre pues el caudal del río Nilo para poder establecer qué impuestos o cuánto de impuestos podía pagar la población.
Muy bien, llegamos al punto donde vino una pregunta del examen de la UNSA. Muy bien, el calendario solar. Veamos. El primer calendario solar de la historia es justamente el egipcio. El uso fue establecido gracias a qué? Gracias a la agricultura, gracias a las crecidas del río Nilo y también gracias a la aparición de la estrella Sirio. Aparece el 19 de junio, más o menos. Ahora, inicialmente sus observaciones les permitieron dividir el tiempo en donde se repetían los mismos procesos, 12 meses, ¿sí? Pero cada mes de 30 días. Pero aquí cometieron un error, los egipcios. ¿Cuál? Faltaban días. No 4. ¿Cuántos días? Faltaban días. 5. Correcto. 5. 5 días. 5 días. Muy bien. Listo. Entonces, cuando fueron usando este primer calendario, se dieron cuenta del error, no con el tiempo, porque digamos, si yo tomo en cuenta el día de hoy, estamos 1 de abril, si yo tengo un calendario de 360 días, al próximo año, ¿coincidiría? No. No coincide. Habría un retraso o un adelanto. Entonces, el próximo año, Retraso. al próximo año estaríamos de repente el día 26 de marzo, ¿no? Sería el próximo año. Entonces, se van a dar cuenta entonces y ya van a hacer una corrección. Y entonces aumentaron 5 días. Y esos días los van a dedicar a sus principales dioses. ¿Qué va a pasar? Va a haber fiestas en esos 5 días. Un día celebraban, por ejemplo, a Isis, otro día celebraban a Horus, otro día celebraban, por ejemplo, a Set, ¿bien? Otro día celebraban a Osiris. Y aparte, ¿quién más estaba? Horus, Set, Osiris, Anubis. Cada día era una fiesta para uno de estos 5 dioses. Ahora, este calendario, recuerda que Egipto fue conquistado por los romanos. Y fueron los romanos los que se llevaron este calendario, le hicieron algunos cambios, por ejemplo, es el calendario juliano. ¿Por qué se le llama calendario juliano? Porque es gracias a quién, a Julio César. ¿Qué cambio le hizo? Por ejemplo, al mes de julio, que tenía 30 días, muy bien, le aumentó un día más. ¿Y a quién se lo quitó? A febrero. Vino su sobrino, Octavio, ¿no? Y le dio el nombre al mes de agosto. ¿Sí? Augusto, recuerda que se llamaba. Y también hizo lo mismo, le aumentó un día. ¿A quién le quitó? A febrero. Ya, ese es el calendario juliano. Ahora, ¿qué pasó? Viene luego el calendario gregoriano. ¿Qué hicieron en el calendario gregoriano? Bueno, tuvieron que coincidir las fechas, ¿bien? Y entonces en caso es el Papa Gregorio, la que mandó a hacer justamente este cambio, porque repito, no habían coincidencias, ¿no? En las fechas. Entonces, en algunos casos lo que dice que se tuvieron que pasar años, ¿no? Se tuvieron que pasar años. Y el día de hoy tenemos pues el calendario gregoriano. Pero ¿cuál es la base del calendario gregoriano, el calendario que estamos utilizando actualmente? Justamente el calendario solar egipcio. ¿Y quién lo dio a conocer? Fueron los romanos. La pregunta de examen fue esa. ¿Qué cultura dio a conocer, ¿no? el calendario actual, ¿no? Fue una influencia del calendario solar egipcio. ¿Quién lo dio a conocer? Respuesta, la cultura romana. Los primeros pobladores. Profesor, calendario germano, ¿no? No, gregoriano. Gregoriano. Ya, profesor, gracias. Veamos. Tenemos la ciencia cree, jovencitos, las investigaciones de la geología nos describen que hace 10.000 años atrás, bien, hace 10.000 o de repente 20.000 o 30.000 años atrás, jovencitos, el desierto en realidad era un enorme lago. Enorme lago. Se han descubierto asentamientos en pleno desierto que empezaron a sufrir la escasez de agua y empezaron a utilizar agua subterránea. Se han encontrado incluso las chacras. Pero ¿qué pasó hace más o menos unos 6.000 años antes de Cristo? El clima cambió, el clima se hizo mucho más seco,
Por lo tanto, prácticamente tenemos la forma del desierto actual. Pero ¿qué tuvo que pasar con esa gente que estaba viviendo en pleno desierto? Bueno, en lo que era desierto, era una zona boscosa de caza. Entonces la gente tuvo que migrar. ¿Y a dónde migró? A una fuente de agua, a orillas del río Nilo. Y al igual que los pastores nómadas del desierto del Sahara o del desierto de Libia, pasó con los camitas, pasó con los semitas. Ellos fueron los primeros pobladores que se asentaron a orillas del río Nilo. Aproximadamente ¿hace cuánto? Entre 4.000 a 3.500 años antes de Cristo. Y ellos son los que van a desarrollar entonces la cultura egipcia. Ahora, estamos hablando de una cultura muy, pero muy larga. Estamos hablando de una cultura que tiene prácticamente ¿cuánto? Sus 3.500 años de duración. Entonces, oiga, tenemos que aprendernos más o menos a qué es lo más importante que pudo haber pasado en esos 3.500 años. Entonces tenemos que ver los periodos. Había una periodificación antigua, pero esa periodificación antigua se dejó de usar gracias a los avances y a las investigaciones de la egiptología. ¿Qué es la egiptología? Es la ciencia que estudia la cultura egipcia. En donde de repente vas a recordar, porque incluso ahí todavía lo siguen usando algunos libros, y hablan, por ejemplo, del periodo menfita, del periodo tebano, del periodo saíta. ¿Y qué están haciendo en ese caso? Están tomando en cuenta las ciudades capitales que tenían en ese momento. Pero ¿qué pasó? Repito, habían ciertas cosas que no podían, digamos, no cabían en esa periodificación, entonces se dejó de lado y se usó otra propuesta por la egiptología, en donde reúne el tiempo de la siguiente manera. Tenemos 3 periodos imperiales. ¿Bien? Imperio antiguo, imperio medio e imperio nuevo. Imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo. Bien, así lo vamos a reunir. Y en la mitad de los 2 periodos imperiales tenemos ¿qué cosa? Intermedios. Tenemos entonces 3 periodos imperiales, bien, y tenemos 3 intermedios. Primer intermedio, segundo intermedio, tercer intermedio. Bien, ahora, así lo vamos a clasificar. ¿Qué nos queda adelante del primer imperio, el imperio antiguo? Tenemos el periodo predinástico. Justamente sería el periodo en el cual llegan los primeros pobladores, se asientan en las orillas del río Nilo y empiezan a tener procesos de domesticación de plantas y animales y surge la agricultura y la ganadería. Eso hace entonces que se vuelvan sedentarios, organicen comunidades, tribus, que empiezan a crecer. Empiezan a crecer y aparecen entonces las provincias. ¿Qué son las provincias? En Egipto les llamaban los nomos, las provincias. Bien, y se reunieron prácticamente en 2 reinos. ¿Cuáles son los reinos? La misma división geográfica que hemos utilizado anteriormente. Había un reino en el Alto Egipto, había un reino en el Bajo Egipto. ¿Cómo los podías reconocer? Por la corona que usaba de repente cada gobernante. En el caso del Bajo Egipto, se llamaba Ureus, la serpiente, o sea, tenían la representación de una serpiente, ¿ya? En la corona. Y el Alto Egipto se caracterizaba por representar al halcón, Horus. Y entonces tenemos que en el periodo protodinástico vamos a encontrar a un faraón llamado Narmer, llamado Narmer, o Menes, o también conocido como el rey escorpión, donde va a unificar los 2 reinos, los unifica. Oiga, ¿cómo se puede establecer esto? Lo siguiente. Este dibujito que ustedes ven aquí, jovencitos, ¿sí? Es una paleta. Bueno, la paleta se llama la paleta de Narmer. En un lado de la paleta vas a encontrar, por ejemplo, a este faraón, ¿no? Con una corona, pero resulta que en la corona solamente tiene a Horus, al halcón. Volteas tú la paleta y vas a encontrar al mismo personaje, ¿bien? Pero ya no solamente con el halcón, sino con la serpiente. Y probablemente vas a ver, mira por acá, bien, la mascarilla del faraón Tutankamón, vas a ver la corona. ¿Qué tiene la parte de la frente? La representación de un ave y la representación justamente de una serpiente. Entonces, aquel personaje que tuviera los 2 símbolos en su corona era justamente el gobernante de Egipto. Ahora, protodinástico, ¿por qué? Porque aquí aparecen las dinastías. Egipto tuvo un poco más de 30 dinastías y en esos 3.500 años llegó a tener 360 faraones. Pero no nos vamos a acordar de todos, vamos a acordar solamente de unos cuantos, los más importantes. Vamos ahora con los periodos imperiales. Recuerda que hay 3 periodos imperiales. ¿Cuáles son los nombres?
Imperio antiguo, medio y nuevo. Imperio antiguo. Antiguo, medio y nuevo. Nuevo, ya está. Ahora, ¿a qué hace alusión el imperio? O sea, para que lo aprendas rápido. El imperio hace alusión a una etapa de desarrollo o a una etapa de decadencia. Desarrollo. 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 Apogeo, correcto. Apogeo. Florecimiento. Puedes encontrar esos términos. Entonces, por ejemplo, en el imperio antiguo, ¿qué se desarrolla? Mira la imagen. ¿Qué profesión se desarrollaría entonces en el imperio antiguo? La arquitectura. Arquitectura, correcto. Y gracias a al desarrollo de la arquitectura, claro está el conocimiento de la física, la matemática, la geometría, y bien, etcétera, etcétera, van a poder construir ¿qué? Pirámides. Correcto, pirámides. Resulta que en esta época el Imperio Antiguo se construyen más de 40 pirámides. Entonces, en la egiptología al Imperio Antiguo también le dan otro nombre. Le llaman el periodo de las pirámides, pero también le pueden llamar el periodo de los grandes constructores. ¿Qué son las pirámides? Solamente son tumbas. Ahora, probablemente la exigencia para tratar de construir una tumba que solamente servía para una persona significaba pues el derroche de muchos recursos económicos que probablemente le van a faltar en los posteriores periodos. Entonces va a modificar la construcción, por ejemplo, de las pirámides. Ahora, vamos de frente al Imperio Medio. Ahorita vamos a analizar los intermedios, ¿ya? Vamos primero con los imperios. Vamos con el Imperio Medio. Hay un renacer de la economía egipcia. ¿A raíz de que en el intermedio resulta que hay una guerra civil que dura 90 años? El último faraón del Imperio Antiguo murió sin dejar descendencia, lo que provoca una guerra civil entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto, y cada uno intentando pues poner a su faraón. Repito, esta guerra duró 90 años. Por lo tanto, hubo un retraso económico. Eso se va a solucionar entonces en el Imperio Medio, donde se da la reunificación. ¿Quién reunifica? Bien, hay un faraón del Alto Egipto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Hay una constante, por ejemplo, que los faraones del Alto Egipto siempre se sobrepusieron a los faraones del Bajo Egipto. Siempre. ¿Qué se desarrolla en el Imperio Medio? Se desarrolla la economía, se desarrolla la literatura, se desarrolla el comercio. En el Imperio Nuevo, ¿qué pasó? Resulta que en esta época tenemos la mayor expansión de la cultura egipcia. O sea, el normal campesino egipcio se va a convertir en un guerrero. Y gracias a esto, en esta época, jovencitos, resulta que Egipto llega incluso a conquistar parte de Mesopotamia, incluso. Parte de Mesopotamia. Muy bien. Ahora, en el Imperio Nuevo, ¿qué dinastía destaca? Destaca, por ejemplo, la dinastía 18. Dinastía 18. ¿Ya? ¿Qué dinastía destaca en la época del Imperio Antiguo? La dinastía número 4. ¿Qué dinastía destaca en el Imperio Medio? La dinastía 12. Y le vamos a agregar una cosa más. En el Imperio Nuevo destaca la dinastía 19. Profesor, ¿por qué? Porque aquí están los faraones Ramsés. Muy bien, dejamos de lado los imperios y nos vamos a concentrar ahora en los intermedios. Los intermedios serían lo contrario de los imperios. Si los imperios son apogeos, florecimientos, desarrollos, ¿qué vendrían a ser los intermedios? Decadencia. Decadencia. En el primer intermedio, ya te di la respuesta, creo, ya explicamos esto. El último emperador del Imperio Antiguo, el último faraón, murió sin dejar descendencia, se pelearon los dos reinos 90 años hasta que van a ser reunificados por la dinastía número 12 y viene el Imperio Medio. Entre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo encontramos el segundo intermedio. ¿Qué pasó por acá? Llegó una invasión. Por fin pudieron invadir a los egipcios, gracias a los adelantos técnicos que tuvieron. Y en este caso, ¿cómo se llama el pueblo que invadió Egipto? Se llamaron los Ixos. Los Ixos, o también conocidos como los Reyes Pastores. Reyes Pastores. Hace como 30 años vino una pregunta del examen de la UNSA que decía, pues, ¿y qué llevaron los Ixos a Egipto? Entonces, nos ponemos a observar bien la figurita. Listo. Dos cosas. Bueno, tres. ¿Armas de bronce? Armadura, caballos. Caballos, correcto. Y los carros La de rueda. combate. La rueda, escúchame, la rueda llegó mucho antes. Los carros de combate.
los carros de combate. ¿Listo? Ahora, resulta que los Hicsos se quedaron 200 años y establecieron una capital en el norte de Egipto llamado Avaris. En la antigua periodificación, y ahí justamente les presento un ejemplo del problema que presentaba la anterior forma de... No se le escucha, profe. No se le escuchó. Tienen que cortar el audio. A ver, chicos, espérense, tranquilos, chicos, tranquilos. Un ratito, entonces, voy a salir. Sí. Sí, es justamente la sala está un poquito... ¿Cuántos alumnos logran ver en la sala? 346. 346. 340. Sí, está bien, ya, Pues se ve gracias. normal, profe. Se ve normal. Sale ya no entra. Si sale ya no entra. Ay, tranquilos, tranquilos, chicos. Hablan mucho. Justamente ahorita me acaba de salir un ratito, ¿me escucha, por favor? A ver, ¿qué pasa? Por la cantidad de alumnos que tenemos en la sala, ahorita me acaba de salir el mensaje, algunos alumnos van a perder video o van a perder audio. ¿Ya? Eso es por la cantidad de alumnos que tenemos ahorita en la sala. Bueno, vamos a tener que tratar de sobrevivir esto un poquito más, ¿ya? Pero entre todos nos vamos a ayudar. ¿Y Si hay nos alguna vamos a cosa que Meet? de repente... Al Meet, bueno, podría ser, pero la grabación, repito, quiero que se quede acá el archivo de la grabación para que lo puedan disponer ustedes. No solamente ustedes, de repente hay otros chicos que no pueden entrar y bueno, ahí lo van a tener, ¿ya? Muy bien. Ya, profesor. Vamos a continuar. Bueno, les decía lo siguiente. El problema en el caso de los Hicsos, como te dije, se van a quedar 200 años y van a tener una ciudad en el norte capital llamada pues Avaris. Y ahí viene el problema de la anterior periodificación. No había pues un periodo avaritano. ¿Ya? Los terminan de expulsar. ¿Los termina de expulsar quién? La dinastía 18. Ojo, acuérdate de esto de la dinastía 18 y la expulsión de los Hicsos, porque más adelante cuando hagamos religión tenemos que hablar de esto nuevamente. Bien. ¿Cuáles son los faraones más importantes de la dinastía 18? Tenemos una faraón mujer llamada Hatshepsut, tenemos al faraón Tutankamón, tenemos al faraón Tutmosis III, dentro de los más importantes. Luego, ¿qué pasó? Viene del Imperio Nuevo, recuerda, llega hasta la dinastía 19 y empiezan los problemas. Egipto va a ser invadida ¿por quiénes? Por los que vivían en el sur, nubios. Después de los nubios vienen ¿quiénes? Vienen los asirios. Después de los asirios vienen los persas. Y después de los persas vienen los macedonios. Entonces, intermedio, invasiones. Tercer intermedio, invasiones. Segundo intermedio, invasiones. Primer intermedio, Guerra. Guerra interna. Pues. Guerra civil. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sacamos como conclusión lo siguiente. En las épocas de decadencia, bien, han sido simplemente por dos razones. O es una guerra civil o es una invasión. Bien, las dos razones. Ahora, vamos al último periodo, a la época tolemaica. Y ojo, te di la referencia el día de ayer. Ratito. ¿Cómo así? Lo que hizo Alejandro Magno. Alejandro Magno, ¿de dónde procedía? De Macedonia. Él unificó, recuerda, la cultura griega y la convenció de conquistar. Y gracias a Alejandro Magno, recuerda, desaparece el imperio persa. Y entonces se va a formar el imperio macedónico, que va a tomar como base los territorios que habían conquistado a los persas. Entonces, en Egipto, ¿qué va a pasar? Se va a dar una etapa de fusión. ¿Ya? Una etapa de fusión cultural. La época tolemaica. ¿Por qué se llama la época tolemaica? También se le puede llamar la época helenística. Recuerda, cuando veas, escuches el término helenístico, tiene que ver con que confusión cultural. Se estaba fusionando la cultura griega, en este caso con la cultura egipcia. Ahora, ¿por qué se llama época tolemaica? Porque cuando muere Alejandro Magno, muere en Babilonia, bien a los 33 años aproximadamente, la idea era enterrarlo pues en Grecia, ¿no? Con toda su pompa. Pero que resulta que uno pues le agarró mucho más cariño y desvió, dice, el carruaje que llevaba el cadáver de Alejandro Magno y se lo lleva pues
Egipto y ordena su entierro como si fuera pues un faraón. Existe la tumba de Alejandro Magno en Egipto, pero lamentablemente el cadáver ha desaparecido. Y también su escudo, tenía un escudo que tenía una leyenda, ¿ya? Cosa que no voy a hablar ahora. Entonces, este tipo se llamaba Ptolomeo, ¿ya? Ptolomeo. Entonces viene la época ptolemaica, la época de fusión cultural. Duró 300 años. Ahora, en esta época los faraones eran de procedencia griega, o sea, hablaban griego, no hablaban egipcio. La única que llegó a hablar egipcio fue la última reina de Egipto. ¿Cómo se llamó? Cleopatra. Correcto, la famosa Cleopatra, que recuerda que se enamoró, pues, bueno, enamoró, no digo que se enamoró, ella enamoró pues a los dos hombres más poderosos de Roma. Primero era Julio César y después era Marco Antonio. Quiso hacerlo con el sobrino de Julio César, pero no pudo, pues, ¿no? No lo logró. Y Octavio termina derrotándolos a ambos, tanto a Marco Antonio como a Cleopatra, que se habían unido en contra de Roma, y los derrota en el año 31 en la batalla naval de Accio. Gracias a esto, Egipto va a ser conquistado por los romanos. Pero ojo, hay algunos historiadores que dicen pues que Egipto en realidad no formó parte del Imperio Romano. Era una zona, recuerda, una región productora de alimento, muy importante para Roma. Y entonces en algún momento dice que Egipto se convirtió en la propiedad individual de cada emperador. Controlabas el alimento, controlabas a la población, en otras palabras. Vamos a ver con su organización política. La palabra faraón, Ra, significa sol, la casa del sol. Esto trata de darnos a entender que el faraón fue considerado pues como un ser divino. Creo que ya hemos comentado cuando hicimos Mesopotamia. ¿Por qué hacerle creer a la población que ese gobernante no es solamente un ser humano, sino también es un descendiente o es una divinidad para lograr la sumisión y la obediencia del pueblo? ¿Qué forma de gobierno tuvo el faraón? Una monarquía absolutista y teocrática. Ahora, en los primeros tiempos se le consideró como un representante del dios Ra, o sea, del dios Sol. Pero posteriormente las cosas cambian, las generaciones cambian, las costumbres también cambian, conocidos, se le consideró como un representante del dios Sol. Y como representante del dios Horus, el faraón tenía una función. ¿Cuál era? Mantener el orden del universo. Jovencitos, imagínate, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué tal si en Arequipa empieza a caer nieve un mes seguido? ¿Qué pasa con tus costumbres? ¿Qué pasa con tu forma de vida? Que normalmente ves, pues, ¿no? Una Arequipa soleada, puedes caminar por las calles, hay muchos dositos, puedes ir por Chilina, ver los arbolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Cae la nieve no solamente un mes, vamos a decir, pues, todo el año. Entonces, va a afectar tu modo de ser. Ojo, una de las cosas más sensibles que tenía el campesino egipcio en aquella época era, por ejemplo, que el río Nilo no llegara al nivel adecuado de agua. Entonces, ellos creyeron que era necesario entonces obedecer al faraón y que él era el que mantenía el orden del universo. Que es el inicio del caudal del río Nilo, el cambio de las estaciones, la aparición de la estrella Sirio. Entonces, era su función, mantener el orden del universo. El faraón es como un emperador, pero una sola persona, pues, no es la que organiza todo. Debe tener un personal adecuado, o sea, un sistema burocrático. En este caso, la administración faraónica estaba conformada por el gran visir. ¿Quién era el gran visir? El segundo al mando de Egipto. El segundo hombre más importante de Egipto, ¿por detrás de quién? Del faraón. Era como su primer ministro. Sus funciones era controlar las provincias, o sea, los nomos, hacer que los almacenes estén llenos de granos, porque recuerda, el problema pues era el río Nilo, ¿no? A veces no se podía controlar pues esto del caudal, ¿ya? Era irregular. Muy bien, administrar justicia, nombrado juez. Vamos con el jefe del sello real. ¿Qué era el jefe del sello real? Era el tipo que administraba, dice, las reinas. Era como el ministro de Economía. El escriba real, evaluaba. Profesor, no se le escucha. Profe. No se le Se le escuchó. escucha entrecortado, profe. Se le escucha entrecortado, profesor. A ver. Sí, calmemos un poquito, ¿no? Como te digo, es la cantidad de alumnos que había ahorita en esta sala,
Ya, un ratito nos calmamos, fácil, tranquilos. Ya está, retornamos, ¿ya? Vamos acá de nuevo. Reviso nomás por aquí. Les decía, el jefe del CEO real. A ver, dígame, ¿qué figura política o figura sería? El ministro de Economía. El ministro de Economía. Ministro de Economía, correcto. Ya Ministro está. de Economía. Vamos ahora con el escriba real. Los escribas en Egipto tenían una formación especial desde niños. Eran elegidos, dice, por los sacerdotes, entre los niños de la población, que destacaban por su inteligencia. Les enseñaban en los templos les enseñaban matemáticas y les enseñaban escritura. Ya cuando eran mayores, tomaban sus funciones. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos podían decidir los impuestos. Y recuerda que se establecían los impuestos de acuerdo al caudal del río Nilo. Entonces ellos tenían que evaluar pues la información necesaria. ¿Cuánto de caudal tiene el río Nilo? De acuerdo a eso vamos a establecer los impuestos. Recuerda que la experiencia ya les había permitido establecer pues tablas acerca de esto. Eran también los encargados de dirigir las obras del Estado faraónico, como por ejemplo la construcción de las famosas pirámides. Aparte, el sacerdote real. ¿Quién era el sacerdote real? Aparte de ser la persona que dirigía la religión, era también la persona que tenía el conocimiento de su poder. O sea, su verdadero poder, aparte de ser la religión, era también la ciencia. Los conocimientos de la matemática, la arquitectura, la física, la geometría, ellos la tenían. Bien, y claro está que no compartían pues su conocimiento con nadie. El nomarca. El nomarca era el personaje que era el gobernante de un nomo. ¿Qué es un nomo? ¿O qué fue un nomo? Una ciudad. Provincia. Provincia. Una provincia. Y por último, tenemos a los hierográmatas. Esto fue pregunta de examen hace más de 10 años, jovencitos. Muchas de las palabras que tenemos el día de hoy con respecto a la cultura egipcia son de procedencia griega. Repito, son de procedencia griega. Hiero viene de sagrado. Grámata, escriba. Sacerdotes, escribas. Eran como los ministros del faraón. Pregunta de examen de admisión. La organización económica. Como es una zona agrícola, influenciada, claro está, por el agua del río Nilo, tienen una altísima producción, y más aún con el limo, el fertilizante. Según las estimaciones, gracias al limo, los egipcios podrían triplicar su producción. Una producción normal la triplicaban por 3. ¿Gracias a qué? Al limo. Entonces, esa sobreproducción era necesaria ¿para qué? Para que Egipto tuviese rentas, ¿no? Entonces exportaba esos productos hacia afuera. Y claro está también el desarrollo artístico, artesanal, era también pues evidente, ¿no? Habían alcanzado pues un muy buen desarrollo. ¿Hacia dónde llegaron los productos egipcios? En este caso tendríamos que hablar lo siguiente, que a través del comercio se va a integrar, ¿sí? O va a tener relaciones con otras culturas. Bien, la gran producción de cereales que tenía Egipto alcanza, por ejemplo, Palestina. ¿Dónde está Palestina? Palestina está por acá. Arabia es toda esta zona. Mesopotamia, esta otra zona. Siria, esta zona por acá. ¿Ya? Nubia, que es por acá. Creta, la isla de Creta. Recuerda, ¿con qué cultura se estaría relacionando? Micénica. Correcto. Micénica. La cultura minoica, micénica y la cultura de la griega clásica. Creta, Fenicia está por acá también. Fenicia está por acá. Bien, entonces a todas esas zonas logró llevar productos. Pero ¿qué es lo que traía? Traía lo que no tiene, o lo que no tenía en su territorio. ¿Qué es lo que no tenía en su territorio? Oro, plata, especies, sobre todo madera. Madera para las construcciones. Egipto no tiene madera. Organización social. Es una organización vertical. Vertical le llamamos así porque las clases que tienen poder de decisión, ¿no? En el caso de gobernar, están arriba y los que obedecen están abajo. Entonces, en la parte superior tenemos ¿qué cosa? Una nobleza faraónica, le acompaña la clase sacerdotal. Oiga, esta clase sacerdotal, aparte de tener el conocimiento, lograba influir pues sobre la población, haciéndole creer que el faraón pues era un dios. Entonces, ayudaba en el proceso del sometimiento hacia el pueblo. Los guerreros, los que defendían la tierra, los que develaban las rebeliones internas, y por el trabajo o por el buen trabajo que podía tener un guerrero, recibía pues un premio del faraón. ¿Y cuál era su premio? Tener, por ejemplo, un ataúd de piedra al momento de morir.
Los escribas que procedían del pueblo, pero por la posición, por el conocimiento que ellos tenían de las escrituras matemáticas, recuerda, podían dirigir las obras públicas, podían cobrar impuestos, entonces tenían una posición bien muy importante. En el pueblo, ¿a quiénes vamos a encontrar en el pueblo? A los comerciantes, a los pastores, artesanos, campesinos, y por último, la clase que no tenía derechos eran pues los esclavos, Ahora sí, vamos al arte egipcio. Te recordé más temprano con respecto a Mesopotamia. ¿Tiene factores con respecto al arte? Sí. ¿Cuáles eran esos factores? La religión y el clima. Espérate, estamos hablando de cultura mesopotámica, primero. Religión, guerra y Estado. Guerra, religión y cultura. Ya, muy bien. Recuerda que esos son los factores de clasificación, te dije, ¿no? Mesopotamia tiene factores de clasificación. Egipto tiene factores de conservación con respecto al arte. Y en el caso de factores de conservación es el clima y la religión. El clima, ya ustedes saben qué tipo de clima tiene y gracias a eso se conservó pues el arte egipcio. En primer lugar, ¿qué tenemos? La religión. ¿Qué tiene que ver la religión como factor de conservación del arte egipcio? Recuerda la principal idea religiosa que tienen los egipcios. ¿Cuál es? La vida después de la La vida después de la muerte. La vida después de la muerte. La vida después de la muerte. Muy bien, entonces, digamos, vamos a ver que el faraón tiene que vivir en el más allá. Por lo tanto, quiero que mi faraón tenga un lugar donde vivir. Quiero que mi faraón tenga a la vez un templo. Y que como la muerte es algo eterno, tengo que construir algo que dure justamente el paso del tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron pirámides. Oiga, quiero de repente que el espíritu de mi faraón no se vaya mientras dure la momificación de su cuerpo. ¿Qué voy a hacer? Esculturas. Quiero vencer, por ejemplo, a las fuerzas del mal en mi camino hacia el más allá. Papiros. Momificar. ¿Sí? Ahora, hablando de la momificación. ¿Por qué es importante la momificación de los cadáveres? Porque consideraban que... el cuerpo. Preserva el cuerpo. Sí, ya está bien. Sabemos que la momificación es la técnica de la conservación del cuerpo, del cadáver. ¿Pero por qué conservarlo? Porque consideraban que si no se conservaba en el más allá, el espíritu no tendría un lugar donde depositarse. Por lo tanto, si no tenía su cadáver, ese espíritu simplemente con el tiempo desaparecería. Por lo tanto, no tendría derecho a ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bien, crearon, inventaron, mejoraron el proceso de la conservación del cadáver a través de lo que conocemos el día de hoy como la momificación. Y la primera forma que se hace en la conservación del cadáver es la extracción de los órganos. Esos órganos van a ser extraídos por una incisión en el lado izquierdo del cadáver y van a ser guardados en 4 vasos. ¿Qué nombre tienen esos vasos? Capones. Canopos. Los vasos cánopos. O vasos cánopes. Cánopes o canopos, lo mismo. Muy bien. Listo. ¿Qué se va a guardar ahí? Órganos. Sus órganos. Sus órganos. Ahora, recuerda, van a extraer sus órganos, pero hay algo que no van a sacar del cuerpo. El corazón. Su corazón, ¿sí? No van a sacar su corazón. Oye, ¿y por qué no van a sacar su corazón? Porque creían que era el centro del entendimiento y es que ahí se guardaban, según la creencia egipcia, las acciones humanas buenas o malas. Y que ese corazón tendría que ser pesado para saber, pues, qué tan malo, qué tan bueno es un juicio justo. Ahora, ¿qué se hacía con el cadáver? ¿Qué se hacía con el cadáver? Se conservaba en una sal. ¿Ya? Una sal. ¿Cómo se llama la sal? Se llamaba natrón. Entonces, el cadáver era puesto en esta sal durante 30 días. ¿Cuál era el objetivo de mantenerlo en la sal? Extraerle toda la humanidad, ¿no? Que esté sequito, sequito, sequito. Porque un mínimo de humedad prácticamente malograría el cadáver. Y ya te dije,
Si no se conservaba el cadáver, con el tiempo simplemente el espíritu podría desaparecer. ¿Mm? Listo. Aparte. Tenemos, a ver, por acá. Una vez que sacaban el cadáver, después de los 30 días, ¿qué hacían? Lo envolvían. Lo envolvían. ¿Bien? Con vendas de lino. Esto era generalmente para la clase social alta, porque consideraban que el algodón era para la gente pobre. Entre las vendas, los egipcios, atendiendo de repente sus creencias, van a utilizar amuletos, y amuletos que estaban relacionados con la inmortalidad, como por ejemplo el escarabajo. Profesor, ¿qué tiene que ver el escarabajo con la inmortalidad? Resulta que en Egipto hay un escarabajo pelotero, ¿ya? De repente por cuestión de biología sería mucho más amplio el conocimiento, que hace pues una pelotita del estiércol de la vaca, lo lleva pues a su guarida, a su huequito, y pone sus huevitos. Bien, y después entonces de varios días eclosionan los huevitos y salen más escarabajitos. Entonces ellos creyeron, repito, esto claro, es una interpretación religiosa, ellos pensaron pues que ese escarabajo tenía el secreto de la inmortalidad. Al igual, por ejemplo, que van a poner el Ankh. ¿Qué es el Ankh? Esa crucecita que ves en la parte superior abierta, ya, ese es el Ankh. La palabra Ankh significa vida eterna. Correcto, vida eterna. Y probablemente lo vas a relacionar pues con el cristianismo, ¿no? Recuerda cómo muere Jesucristo. Bueno, aunque hay varias versiones sobre cómo muere, ¿no? No necesariamente en una cruz. ¿Qué pasó? Una vez que ya está listo el muertito, ¿no? El cadáver, pues, no bien vendadito, con sus esencias, ¿no? Con sus amuletos, simplemente era puesto en su sarcófago y derecho, pues, a la vida eterna. En el sarcófago colocaban dos cosas. O colocaban papiros o colocaban gatos momificados. Oiga, ¿por qué tienen que ver los gatitos ahí? ¿Eran considerados protectores o mediadores? Sí, bueno, según las creencias que hay, era que el gato estaba pues en dos planos. En el plano, ¿no? Entre la vida y la muerte, ¿no? Y que te iba a ayudar a llegar al más allá. Entonces era puesto ahí. Pero si no era el gato, era también, ¿qué cosa? Papiros. Y en este caso tenemos que ver pues el Necromicón. Es el Necromicón, el libro de los muertos. Era un papiro que va a tener escenas de tu vida diaria, ¿verdad? En donde estabas haciendo el bien. Es más, habían fórmulas que te permitían, según el entendimiento de la cultura o de la religión egipcia, de que podías superar obstáculos en tu camino hacia el más allá. Te encontrabas de repente como un demonio. ¿Cómo ibas a hacer? ¿Cómo ibas a actuar frente al demonio? Tenías que entonces sacar tu papiro, según la creencia, repito, leer una poderosa fórmula mágica. Para nosotros serían simplemente oraciones. Listo, y enfrentabas al demonio. Lograbas superarlo y podías llegar hacia el más allá. ¿Cuántos papiros eran? Dos. Los colocaban a la altura de la nuca. ¿Cuál es el objetivo de los papiros? Era de que ese individuo pudiese llegar al más allá, superando los obstáculos. Ahora, segundo punto de la religión egipcia, el tribunal de las almas. La creencia egipcia establecía pues que en el más allá, para poder llegar a vivir en el más allá eternamente y feliz, había un Dios que iba a juzgarte. Y este era el dios Osiris, el dios del inframundo. Este dios Osiris, o en todo caso se había establecido pues un procedimiento, ¿no? Para poder llegar a este dios Osiris. Entonces vamos a encontrar al dios Anubis, el dios con cabeza de chacal, ¿ya? Que es este de aquí, ¿ya? Que está siempre llevando en la mano a alguien. ¿Para qué? Para que sea justamente partícipe de ese juicio que le van a hacer. Pues ese Anubis, el dios de la muerte, tenía también otro conocimiento. Él tenía el secreto de la momificación. Él era también la persona o el dios que se encargaba de pesar el corazón humano, donde lo colocaba pues en una de los platillos, ¿sí? Una balanza de dos platillos, una de los platillos, y en la otra balanza o en el otro platillo colocaba una pluma. Pero ojo, la pluma es un simbolismo. ¿Qué representaba entonces la pluma? La verdad. ¿Cómo se llama la verdad en egipcio? El Maat. Maat era la diosa de la verdad. Entonces aquí solamente habían dos posibles resultados. El equilibrio,
¿no? Y si era equilibrio, entonces eras una persona buena. Pero ¿qué tal si la pluma pesaba más que la verdad? Ah, ha sido malo. Pues, ese resultado lo tenía que anotar Dios, el Dios Tot, el Dios de la Escritura, el Dios con cabeza de ibis, ¿no? Con un pico largo, ¿verdad? Y ese resultado lo recibía Horus, el dios del cielo, que presentaba al individuo y presentaba el resultado ante quién? Ante Osiris. Entonces, si tú estabas frente a Osiris, según la creencia egipcia, Osiris te hacía dos preguntas. ¿Has sido bueno? ¿Le has hecho el bien a las personas? Y de acuerdo al resultado, entonces va a determinar, por ejemplo, si eras parte de la vida eterna. ¿Y cuál era la, cómo te podría decir, la proyección de la mentalidad egipcia? ¿No? La vida eterna sería la felicidad de estar segando los campos de trigo de Osiris, lo cual también implica varias cosas. Implica, por ejemplo, que ese poblador egipcio tuvo que pasar por muchas peripecias, ¿bien? Y que probablemente en esta vida no sería feliz. Pero ¿dónde podría encontrar la felicidad? En el más allá. Por lo tanto, tenía que portarse bien. Ahí también viene otra situación política, el dominio, la sumisión del pueblo. ¿Cómo logras someter a ese pueblo que te obedezca? Ah, ¿sabes qué? Voy a juzgarte en el inframundo. ¿Ah? Si te portas mal, vas a desaparecer. Entonces, probablemente una de las ideas también filosóficas del hombre es pues el deseo de eternidad. No quieres ser parte de esta vida pues con unos cuantos años que te da y quieres ser eterno, ¿no? Y a veces también tenemos esa idea, ¿no? Pensamos y actuamos como si vamos a vivir eternamente. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba con los que no pasaban la prueba, ¿no? El juicio de Osiris. Bueno, hay tres versiones aquí. Había una bestia, ¿ya? Que estamos aquí encerrando en una línea roja, llamado Hami, el devorador, que tenía, dice, partes de cocodrilo, cuerpo de león y también cuerpo de hipopótamo. Y se encargaba de devorar las almas. Había otra versión en la cual al individuo que no pasaba la prueba se le echaba a un caldero hirviendo. Y hay una tercera versión en donde no está Hami, no está el caldero hirviendo, pero está un fuego eterno. Están representando el infierno. Y recuerda que también eso es una influencia para la cultura cristiana. Vamos ahora con la religión. Veamos. Hace un momento habíamos hablado que por influencia de vivir al lado del río Nilo y probablemente los pobladores que no tenían el conocimiento de la ciencia se dejaban influenciar mucho por la religión, consideraron pues que algunos de estos animalitos que hacían cosas que a ellos les parecía de repente extraordinarias se convirtieran prácticamente de por sí en dioses. Y por ser considerados como seres divinos se les podía respetar, ojo, no solamente a uno, sino a toda la especie. Es como que en el día de hoy, por ejemplo, en la India, oiga, en la India comen vaca. No, es como su Dios. No, La adoran. Correcto, es como... Es un día sagrado para ellos. Ahí es un delito matar una vaca. Dios. Correcto. Ya, a ver, un ratito, me están llamando un ratito. A ver, por favor, permíteme un ratito. Aló. Hola, ¿cómo estás? No, ¿por qué? ¿Hay alguna travesura que hacer? Travesura. Puede ser, pero ahorita, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Oso travieso. La noche. En mi casa. Podrían recogerme, pues, pero tendría que esperar porque ahorita estoy haciendo seminario, estoy haciendo repaso con los chicos. Era pues hasta la 1. Sí, yo creo que la 1. Pero ya también es tiempo ya también para almorzar. Sí, profe. Ya, ok, listo. Te espero entonces. ¿Te bañas, ah? Habla bien. Ay, suave. Bien bañadito. Que los reyes. Provecho, profe. Aló, Aló, ¿qué tal? Más atrás. Acá te lo lavas, ¿qué es eso? Por favor, mis colegas van a venir a visitarme. Va a venir el chino y John Vilca. Con los colegas. Oye, no estoy escuchando Allá le gusta el chino. ¿Cómo que con el chino, bro?
Juancito, hoy día sí se No, A ver, ya chicos, a ver, vamos a hacer lo siguiente, escúchame. A ver, por favor. Bueno, hablamos del culto a los animales entonces. Ojo, no adoraron a un solo animal, adoraron a muchos animales, lo cual entonces, al aumentar el número, vamos a hablar de que de un politeísmo. Cuando llega Herodoto a Egipto, aparte de haber dicho Egipto es un don del Nilo, es un regalo del Nilo, ¿no? También dijo una segunda frase, que no es muy conocida. Dijo, pues, Egipto es el pueblo más religioso del mundo antiguo, porque él llegó a contabilizar 500 dioses. Él estuvo de visita en Egipto, estuvo haciendo turismo. La egiptología nos dice el día de hoy que la cantidad de dioses que hubieron en todas las regiones egipcias eran aproximadamente como unos 3.000. 3.000. Pero ojo, no es que tenías que saberte toda la letanía de dioses que había en Egipto, no. Cada región tenía pues su dios en particular. Es como que el día de hoy, ojo, y me parece que también es una influencia de esta cultura, es por ejemplo que en Arequipa, por ejemplo, ¿a quién sientes predisposición como un católico cristiano? Ay, no sé. A la Virgencita de Chapi. ¿Qué tal si te vas a Lima? Señor de los Milagros. Correcto. Te vas de repente a Tacna. No. Al señor de Locumba. Locumba. O de repente te vas por acá, no sé exactamente dónde es el culto. Por ejemplo, te vas al culto del señor de la Peña de Yato, por ejemplo. O de repente en el Cusco es al niño de Terremotito, ¿no? El niño Terremotito. De repente en el norte el señor de Ayabaca, por ejemplo. Algo así. ¿Bien? Ahora, panteísmo. ¿A qué se refiere con panteísmo? Naturaleza. Sí, las fuerzas de la naturaleza eran tomadas prácticamente como dioses. Ojo, el río Nilo, el mismo desierto, ¿sí? Eran tomados prácticamente como dioses. Heliólatra, porque adora al sol. Zoolatría, porque adoraban animales. Y dentro de esos animales, ¿cuál era el culto más importante? Gatos. El buey. Así, terapia, todo terapia. El buey apis. El buey apis. Sí, al toro. Ojo, escúchame. Varias culturas, no sé de repente si te recordás de la cultura minoica. La cultura minoica, por ejemplo, adoraba al toro. Y hay otras culturas que también adoraban al toro. Por ejemplo, la cultura india también. La cultura india también adora al toro, a la vaca, ¿no? Oiga, ¿pero por qué? Porque esto viene desde la época del Neolítico, ya que estos animalitos ayudaban justamente a obturar, ¿no?, el suelo, el arado. Pero en el caso de Egipto lo formalizaron mucho más, ¿no? Le dieron otras cualidades, como dijeron, por ejemplo, si ves los cachos están, ¿sí? O entre los cachos está un disco solar. Ese era el dios Ra. Entonces, pensaban pues que el toro llevaba entre sus cachos, ¿no?, al dios Ra. ¿Y qué tiene que ver pues el dios Ra? Era el dios Sol, ¿no? Y con el dios Sol, recuerda, estamos hablando ya de una cuestión de calendario, ¿no? La repetición, ¿no?, de los periodos, ¿no?, de acuerdo a la posición del Sol. ¿Qué se hacía con este torito? El torito dice tenía que vivir 25 años. 25 años. ¿Qué pasaba con el torito si es que llegaba a pasar de los 25 años? ¿Lo llevaban directamente al río Nilo? No. Sí, lo llevaban directamente al río Nilo y lo ahogaban. Profesor, se le escucha entrecortado. Profesor, le escucha entrecortado. Escúchalo. Que al toro le llevaban al Nilo. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Sí, profe. Sí, ahora sí. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Mira, este torito, repito, cuando cumplía si digamos moría antes o si digamos cumplía los 25 años, lo mataban. Entonces, ¿qué hacían con ese torito? Lo momificaban. Lo momificaban, jovencitos, y lo enterraban en un hipogeo. El hipogeo, ¿cómo se llamaba? Serapeum. Bien, Serapeum. Listo. Aparte, dioses híbridos. Yo creo que te di una idea de los dioses híbridos. ¿A qué se refiere con dioses híbridos? A que la representación de estos dioses tiene pues la cabeza de algún
ser de toro, león, vaca, hipopótamo, gato, etcétera, etcétera. Y el cuerpo es humano. El cuerpo es humano. Oiga, el dios Tot, por ejemplo, Dios con cabeza de isla, Dios Ra con un disco Recortado, profesor. Profesor, escucha entrecortado, profesor. Se escucha entrecortado. Thank you, Dizzy, tranquilo, tranquilo. Bájenle. Tranquilo, por favorcito. Ya, vamos. Listo, chicos, esperen entonces un ratito. Se tiene que estabilizar esto. Ya. Les decía que la presencia de estos dioses híbridos corresponde pues a que la representación de los dioses egipcios tenían cuerpos humanos, pero la cabeza de algún animal, de gato, de serpiente, de cocodrilo, de hipopótamo, etc., etc., etc. Bien, este es en el caso de la religión. Vamos ahora a la última parte ya de lo que es la cultura egipcia, la arquitectura. ¿Sí? Veamos, ¿cuáles son las construcciones más importantes de la cultura egipcia? Son solamente dos. Tumbas, la pirámide y templos. la esfinge. Escúchame, tipos de arquitectura más importante de Egipto, dos, templos y tumbas. ¿Ya? Templos y tumbas. Le van a poner todo su empeño en tener las mejores construcciones. Muy bien, entonces, si estamos hablando de tumbas y templos, entonces recuerda, la característica es religiosa. Son enormes, monumentales. Tienen un sentido de eternidad. ¿Cuál es la idea? ¿No? De que ese faraón, por ejemplo, porque las tumbas más grandes corresponden a los faraones, vivan eternamente. Pues, ¿no? ¿Dónde va a vivir mi faraón en la otra vida? Ah, pues en su palacio, en su templo. Entonces construyeron pues estas tumbas con esas características. Horizontal. ¿Por qué hace juego con el medio? Arquitrabada. ¿Por qué arquitrabada? A ver si lo relacionas con la cultura griega. No cúpula, no bóveda, no arco. No arco, no bóveda, correcto, y no cúpula. Muy bien, listo. Y la inmutabilidad, o sea, el modelo va a seguir, no va a cambiar, es inmutable, no va a cambiar. En el caso de los templos, perdón, de las tumbas, ¿cómo va a ser su proceso? Ya está. ¿Cómo evolucionan las tumbas en Egipto? Mastabas, pirámide escalonada, pirámide clásica, hipogeos. Ya, ese es el proceso. Mastaba, pirámide escalonada, ¿sí? Pirámide clásica y los hipogeos. En el caso de los templos vamos a hablar más adelante. Primero vamos a hablar de las tumbas. En primer lugar, ¿en qué periodo aparecen las mástabas? Las mástabas aparecen en el periodo protodinástico, o sea, con el faraón Narmer. ¿Ya? Faraón Narmer. ¿Cómo son las mástabas? Lados inclinados, pirámide trunca porque no tiene punta, y de forma rectangular, base rectangular. La tumba estaría pues unos metros por debajo de la superficie. Ahora, la mastaba va a servir de base para hacer una tumba más grande. Y esto corresponde a la dinastía número 3 en el Imperio Antiguo. ¿Cómo se llama la pirámide de este modelo que destaca? Se llama la pirámide de Saqqara. Saqqara, que corresponde al faraón Sócer, dinastía número 3. ¿Quién le ayudó, digamos, a construir este tipo de tumba? Lo hizo un visir, conocido como el primer sabio de la historia, Imhotep. Imhotep, primer sabio de la historia. Dígame. ¿Ha cambiado de diapositiva? No. Sí, con el toro. ¿Por qué? Profe, ¿No? gracias. ¿Sigue con el toro? ¿Sigue con el toro? Sí, Con el toro. Sí, Con el Ya toro. estoy. Sigue con el título lápiz. Con el cachudo. Porque yo sigo, ya pasé a las tumbas. ¿Ah? A ver, un ratito vamos a hacer lo siguiente. Voy a salir para que también seguro que está cargado esto. Salgo un ratito, experimento entonces y vuelvo a entrar. Ya no voy a poder entrar, pero... Ese es el detalle, pues. Ese es el detalle, chicos. Profesor, sí va a poder entrar, es moderador. Por radio nomás, ya, profe. Sí, profito, sí entra. Profe, creo que tiene que parar la grabación y volver a iniciar otra grabación. No. Pero sí entra, profito, porque el máximo número es 300 y tantos. Ha sido Pero sí hay 330 y algo de alumnos. Antes había 400 y estábamos bien.
Sí, profe. Sí, pues es por el Puede uso. salir. Es por el uso de todos. A ver. Se murió el profe. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, normal. Sí, Sí, profito. No se va. Positivo. Escucha, profesor, sí lo En escucha. HD, profe, en HD. Positivo. ¿Quién me ha silenciado? ¿Quién? No podemos, ¿Qué? profe. No podemos, profito. Profesor, no podemos silenciarlo. Ha sido Usted el no puede oso, ser. el oso No puede mal. nadie, profe. Ha sido el otro Ya, sí. está bien, a ver. Eso ya es La información ya. osita. La osita, profe. No, no hay osita, por favor. Ya. Sí, Ay, osito. Entonces, Osito. ¿qué pasa, varón, por favor? ¿Qué pasa? Soy un oso solitario. Soy un oso solitario. Hombre, poderoso. Es un oso grizzly. El oso chino, el oso chino. Oso con Ok. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Todavía no, profesor. Yo no. ¿No? Todavía no. Todavía no, profesor, no se ve. No, profesor. No, profito. Profe, no, profe. No se ve, profe, no. No se ve. A ver, un ratito. Ah, Bueno, tranqui. Llame a producción. A ver, un ratito. Llamemos a Dilmas. Sí, llame a la producción. El señor Dimas está comiendo sus camarones ricos. Te extraño. Provecho. No antojen. Acabé No, con el set. Y las ganas de antojar camarón. No sé, yo creo que con esto, pues, sí, no sé. Están antojando Profito, de 100 comer soles el rico. kilo de camarón. Oh, su madre, qué Ah, caro. qué rico. 100 soles el kilo de ¿En camarón. serio? ¿En dónde te han estafado? Sí. alguien sabe. No, en serio. Igual no, Pesquero. Así ha dicho en la radio. Por Semana Santa. Así está. Sí, por Semana Santa. Por Semana Santa No suele creo. subir. Sí, se Hasta- subir a tomar. Sí, es No muy creo. camarón. Es que recién se Hasta ha ubicado, ya terminó la Incrédulo, veda. igual que Tomás. Por la veda. Por la veda. 75 soles el kilo. También por la veda. Por la veda. Bueno, está ahí bien. no es que la veda fue hasta ayer. Sí, hasta ayer fue la veda. Ahí Ah, el familiar de Tomás. A ver, otra vez, estoy mostrando ya la pantalla. ¿Se ve, jovencitos? ¿Logran ver? Aún no. Aún no, profe. Todavía no. Pregunto, ¿se ve la Pero pantalla? es No se ve que- nada, profe. ¿Por qué? Dima. ¿Por qué etiquetan? Tengo hambre. Creo que se Ya, cayó voy a el hacer, a ver, Etiqueten a mi monstruo. Cómeme a mí. no, sino que ya es la saturación de la red y también la cantidad de las personas que están en la sala. A ver, vamos a hacer otra cosa. bot. Tranquila, un ratito, por favor, un ratito. Sacrifíquense. Hagámoslo fácil, profito. Votemos a los de ingeniería. Sacrifíquense, ellos también sacrifíquense. Ellos ¿Por también qué? necesitan, por favor. Sociales. A ver, imagínense si los de sociales no logran, escúchame, si los de sociales no logran tener primeros puestos, ya ellos nos pueden salvar, muchachos. Así que ellos están invitados también, ¿sí o no? Ingeniería. Claro. No estaba listo, los que no Allá. Así nos motiva. Por favor, Sin todos comentarios. somos parte de la misma familia, chicos. Profe, no tengo nada que hacer mejor
mejor estudios. Somos bright. Ahora si te he parado la grabación, me imagino también. A ver, vamos a intentarlo nuevamente de otra forma. A ver.